El Anticristo, por Friedrich Nietzsche, parte 23. El hombre no debe mirar hacia afuera, sino recogerse en su interior. No debe leer dentro de las cosas con sagacidad y con prudencia para poder aprender. No debe mirar nada en absoluto. El hombre debe sufrir. Y ha de hacerlo de tal forma que en todo momento necesite al sacerdote. Abajo los médicos, lo que se necesita es un sacerdote. Las ideas de culpa y castigo, incluidas las de gracia, redención y perdón, esas mentiras completas exentas de toda realidad psicológica, han sido inventadas para destruir en el hombre el sentido de las causas, por lo que representan un ataque contra el concepto de causa-efecto, y no una agresión con los puños, con un arma, con un odio y un amor sinceros, sino que se trata de un atentado surgido de los instintos más cobardes, astutos y ruines. Un atentado al estilo de los sacerdotes, de esos parásitos. Es una forma de vampirismo característico de sanguijuelas blanquecinas, de las que habitan en los lugares más oscuros. Si se considera que las consecuencias naturales de un acto no son naturales en sí, sino que han sido producidas por ideas fantasmales y supersticiosas, como Dios, los espíritus, las almas, que son consecuencias puramente morales, un premio, un castigo, una señal, un medio educativo, entonces quedará destruida la condición previa de todo conocimiento. Se habrá cometido el mayor crimen posible en contra de la humanidad. El pecado habrá que repetirlo una vez más. Esa forma por autonomacia que tiene el hombre de deshonrarse a sí mismo fue inventada para hacer imposible la ciencia, la cultura y todo lo que puede haber en el hombre de elevado y de aristocrático. El dominio del sacerdote se fundamenta y se hace posible en la práctica gracias a ese invento que es el pecado. Al llegar aquí, no puedo menos que proceder a describir cuál es la psicología de la fe, de los creyentes en beneficio, claro está, de esos mismos creyentes. Si es que hay alguien que no se da cuenta todavía lo indecente que es ser creyente, o en qué medida esto constituye un síntoma de decadencia, de un quebrantamiento de voluntad de vivir. Pronto tendrá plena conciencia de ello, pues mi voz puede llegar incluso al que es duro de oído. Si no lo he entendido mal, parece que los cristianos tienen una especie de criterio de verdad, al que llaman la prueba de la fuerza. Quien tenga fe se salvará. En consecuencia, la fe es verdadera. Ante todo, se podría objetar que no se ha demostrado esta salvación en los hombres, sino que únicamente se ha prometido. La salvación está condicionada a la fe. Se debe alcanzar la salvación puesto que se cree. Pero, ¿cómo se demuestra lo que el sacerdote le promete al creyente para un más allá, si ese más allá escapa de toda forma de verificación? En una última instancia, pues la suprema prueba de la fuerza no es más que una creencia en la realización de lo que promete la fe, expresándolo en una fórmula. Creo que la fe salva luego es verdadera. Creo que la fe
salva, luego es verdadera. Pero con esto ya hemos terminado. Este luego equivale a considerar que el absurdo constituye un criterio de verdad. Pero supongamos lo que ya es mucho suponer, que se demuestra el hecho de que la fe salva y no solo que se desea, o que ha sido prometido por la palabra, un tanto sospechosa del sacerdote. Es que la salvación, la bienaventuranza, o para decirlo con una palabra un poco más técnica, el placer, constituyen una prueba de la verdad. Casi se podría decir que lo que prueba es lo contrario, pues cuando nos preguntamos ¿qué es la verdad?, interviniendo en nuestra interrogante y sentimientos de placer, nos sentimos inducidos a sospechar grandemente respecto de la verdad. La prueba del placer es la prueba de placer, una prueba agradable y nada más. En base a que cabe establecer que los juicios verdaderos, por el hecho de serlo, producen más placer que los falsos, y que en virtud de una armonía preestablecida, reportan necesariamente sentimientos agradables. La experiencia de todos los espíritus profundamente serios nos indican con precisión lo contrario. Cualquier avance en el camino de la verdad se ha tenido que llevar a cabo mediante una lucha, en la que ha sido necesario ceder casi todo aquello a lo que se adhiere nuestro corazón, nuestro amor y nuestra esperanza de vida. Para ello se necesita una grandeza del alma, ya que servir a la verdad constituye el más duro de los servicios. En fin, ¿qué significa ser honrado en las cosas del espíritu? Significa ser inflexible con nuestro propio corazón, desdeñar los bellos sentimientos, convertir en un caso de conciencia toda afirmación y toda negación. La fe salva, luego es falsa. Si visitáramos un manicomio, podríamos constatar que en ocasiones la fe hace felices a los seres humanos, que la bienaventuranza no convierte sin más una idea fija en una idea verdadera, que la fe no mueve montañas, sino que las levanta donde no las hay. Pero a un sacerdote no le basta con esto. Él, por instinto, niega que la enfermedad sea enfermedad y que un manicomio sea un manicomio. El cristiano necesita la enfermedad al igual que los griegos necesitaban una salud exuberante. El auténtico, aunque inconfesado fin de todo sistema de procedimientos de salvación de la Iglesia, radica en hacer primero que el hombre se ponga enfermo. ¿Acaso no es la Iglesia la manifestación del ideal último de crear un manicomio a escala mundial, de convertir a la tierra en una inmensa casa de locos? El hombre religioso, el que desea la Iglesia, es un decadente típico. Cuando un pueblo sufre una crisis religiosa, aparece característicamente una epidemia de enfermedades mentales. El mundo interno de los individuos hiperexcitados y extenuados, esa clase de estados supremos que el cristianismo ha colocado por encima del humano como lo más valioso de todo, son los propios de sujetos epilépticos. La Iglesia solo ha elevado a los altares, para mayor gloria de Dios, a locos y grandes impostores. En cierta ocasión,